Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Hoy retomamos nuestro estudio del Evangelio según Lucas, así que acompáñame por favor a Lucas capítulo 6. Y antes de comenzar quiero nada más hacer una breve oración. Eh, Padre eterno, te queremos pedir en este momento que sea tu texto, mi Señor, la escritura que tú has dispuesto en esta mañana para el estudio, este culto dominical, mi Señor, el que hable a nosotros. No quiero expresar ninguna idea mía acerca de lo que el texto significa, sino que sean las ideas, lo que tú expresaste, el corazón de ese mensaje, el que llegue a nuestro corazón y lo cambie, mi Señor. Pido que este mensaje, mi Señor, no permita que seamos más iguales, que nos exhorte, mi Señor, a cambiar y agradarte más. Padre, yo quiero menguar para que tú crezcas, mi Señor, y te pido que me des sabiduría y de nuevo para yo poder expresar correctamente este mensaje, mi Señor. Sea un mensaje de edificación para tu iglesia, para que cada uno de nosotros te pueda glorificar como merece ser glorificado y que viva el cristianismo como fue inicialmente intencionado por ti, mi Señor, el deseo que tú tienes, las características que tú dices de cómo debe de ser el verdadero cristianismo, mi Señor. No esa idea falsa que nos hemos creado en nuestra mente, no esa idea de comodidad también que nos hemos generado con el tiempo, mi Señor, sino el cristianismo según tu corazón, mi Señor, como deberían de ser tus hijos según tu voluntad, Padre. Oramos así, mi Señor, eh, para seguir el resto del culto dominical según tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en nuestro último estudio, si usted recuerda bien, hablamos acerca de las bienaventuranzas y los ayes. Entonces, en su momento hablamos de cómo esa porción del texto que estudiamos del 17, Lucas capítulo 6, del versículo 17 hasta el 26, lo que hicimos fue primero eh, sentar unas buenas bases sólidas para el resto del estudio de este capítulo. Y lo que dijimos fue que a través de la interpretación de este texto, de su paralelo en Mateo y en realidad en todos los evangelios sinópticos, llegar a la conclusión de lo que estamos leyendo ahorita es el Sermón del Monte, porque muchos han interpretado este texto en Lucas como una enseñanza separada, y si la aislamos de ese contexto en que fue predicado, o que, bueno, en que fueron las enseñanzas del monte, que fue otro tema que vimos en su momento, que esto no es solo un sermón de un tiempo corto, sino que es un tiempo extendido en que los discípulos estuvieron con Jesús y durante todo ese tiempo se dieron una serie de enseñanzas. Y entonces, si aislamos este texto de ese contexto, ¿verdad? Entonces la interpretación es completamente distinta y a partir de eso entonces salen un montón de teologías que en realidad se desvían del mensaje inicial, de lo que eh, el mensaje original quería decir. Entonces, habiendo sentado esas bases, también hablamos acerca de las bienaventuranzas, de cómo es bienaventurado los que son pobres, y explicamos lo que tenía que decir eso, ¿verdad? Los pobres en espíritu. ¿Quién era pobre en espíritu? Aquel que no tiene estima o no tiene valor en lo que puede proveer él mismo, porque sabe que nada de lo que pueda producir es de valor, sino que toda su estima está puesta en lo que Dios nos da. No solo eso, sino que hablamos de quiénes eran los que tenían hambre, los quienes eran los que tenían hambre y sed de justicia específicamente y lo que eso significaba. Y bueno, hicimos una enseñanza acerca de cada una de las bienaventuranzas que básicamente a nivel general lo que podemos concluir es que todos aquellos que son considerados bienaventurados son aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y aquellos que no son bienaventurados o que no cumplen con esos requerimientos solo pretenden serlo, solo pretenden ser parte del reino de Dios, pero en realidad no lo son. De ahí que entonces el texto decía: ay de vosotros ricos, aquellos que se consideran ricos y en realidad son pobres. Ay de vosotros los que creen que están saciados porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los hombres, de quienes los hombres hablen bien. Y entonces hicimos esa separación clara de aquellos que pertenecen al reino de Dios, son bienaventurados porque ellos tienen un gran galardón en los cielos. Ese galardón es grande. Y entonces eso nos lleva a la porción y el texto que vamos a estudiar hoy.
Ahora, antes de leerlo, quisiera que hiciéramos un ejercicio. Quiero que usted cierre sus ojos un momento y piense en aquella persona o en aquel grupo de personas, aquella característica de personas que usted podría considerar su enemiga. Tal vez aquella persona que le ha hecho algún mal a usted en el pasado o le sigue haciendo en el presente, una persona que le haya calumniado a usted de una forma terrible, alguien que constantemente está intentando hacer que usted tropiece, o también puede ser alguna persona que vaya completamente en contra de lo que usted cree, que esté en oposición abierta a todo lo que usted cree y lo trate a usted de una forma denigrante por lo que usted cree. Y ahora, habiéndonos imaginado y puesto esa imagen en nuestra mente, teniendo clara ya sea o la persona o teniendo clara al grupo de personas que usted se ha imaginado ya, quiero que leamos este texto. Dice así Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ese es el texto que nos toca estudiar hoy. Sin duda alguna, le comentaba a varios con los que pude conversar esta semana, a mi esposa, a Coqui, al pastor, es probablemente de los mensajes más difíciles que haya tenido que enseñar en mucho tiempo. No porque sea un texto difícil de interpretar, porque la verdad es que no hay demasiado que interpretar. Sin embargo, cuando leemos estas palabras, creo que usted, al igual que yo, cuando ponemos estas palabras en contraste con esa imagen que nos hicimos en nuestra mente al inicio, ya fuera una persona o grupo de personas, resulta exageradamente difícil. Parece imposible, parece irracional casi leer estas palabras y tratar de interpretarlas y vivirlas correctamente. Pero lo cierto es que el texto comienza diciendo, pero a vosotros los que oís. Recuerde que en el contexto general del capítulo 6 están los discípulos escuchando las enseñanzas de la montaña, pero también hay otra multitud, otro grupo de gente que está ahí presente. Y el texto específicamente dice, pero a vosotros los que oís. Y eso se está dirigiendo específicamente a aquellos que están en compañía de Jesús y se hacen llamar sus discípulos. Aquellos que Jesús miró los ojos y miró los ojos y los fijó en ellos. Está hablando de ese grupo. Si usted durante la última enseñanza pudo decir, yo soy bienaventurado, quiero que sepa que esta es la ética, esta es la forma de vida que Jesús exige de usted. Este es el cambio visible como resultado del nuevo nacimiento. Esto es la manifestación de una nueva vida en Cristo. Esta es la expresión de amor en Cristo hacia nosotros reflejado en los demás. Jesús hace en este pasaje una referencia a las manifestaciones prácticas de este nuevo principio de vida que significa ser bienaventurado.
Ahora el texto comienza, después de haber hecho esa introducción, el texto comienza diciendo, amad a vuestros enemigos. Creo que escuchar estas palabras en el contexto de Jesús podía resultar exageradamente extraño, difícil de entender, porque aquellos que eran los enemigos eran aquellos que eran perseguidores, aquellos que estaban buscando asesinar. En el contexto también un enemigo era el opresor, aquellos que habían puesto cargas excesivas de impuestos sobre ellos, aquellos que les habían quitado su libertad por completo. Encaja a todos esos grupos de personas dentro del texto. Pero lo cierto es que así como es sorprendente y extraño para esas personas cuando escucharon a Jesús decir, amad a vuestros enemigos, tiene exactamente el mismo impacto para nosotros. Sigue siendo algo sorprendente y extraño y difícil de comprender aún en nuestro tiempo. Jesús no solo especifica o no solo habla acerca de un mandamiento de amor, que creo que todos los que estamos aquí presentes lo tenemos clarísimo. ¿Cuál es ese mandamiento de amor? Sino que también, aparte de establecer un principio de amor, especifica quiénes han de ser objetos de ese amor. Y en la lista de personas o grupos de personas que usted probablemente tiene establecida en su vida, de cuáles son las personas que deben recibir ese amor de parte suyo, estoy seguro que sus enemigos no estaban en esa lista. Probablemente usted no los había considerado, o si los consideraba, estaban probablemente al puro final, y es un extraño pensamiento que de vez en cuando cruza su mente. No se trata de amar a los que son afables y próximos a unos, sino todo lo contrario. Jesús está demandando que expresemos amor hacia aquellos que consideramos los peores enemigos. Para que no haya duda en cuanto a las personas que Jesús está refiriendo, y algunos digan, es que cuando Jesús está hablando de enemigos, está en realidad hablando de cuando usted se enoja con un hermanito y se pelea y luego dice, bueno, no, hay que arreglarlo. El paralelo de este texto en Mateo nos deja clarísimo cuáles son las características de las personas que Jesús llama enemigas y a las cuales hay que amar. Mateo dice que esas características son los que os difaman, los que hablan mal de vosotros, los que odian, aborrecen o ultrajan a cada uno de ustedes, aquellos que los persiguen, los que oponiéndose a Cristo también se oponen a cada uno de sus seguidores. Y es a esos a los que hay que amar. Así que si usted pensó que podía interpretar de alguna forma distinta la palabra enemigo y buscarla en griego y empezar a darle un poco de vueltas, no existe forma de quitarse el hecho de que Jesús está diciendo, amad a vuestros enemigos. Y es aquellas personas a las que tal vez más les huimos o menos tiempo queremos pasar con ellas, a las que hay que expresar amor. Ahora, ¿qué clase de amor hay que expresar con ellos? Porque Jesús no se limita a una pura recomendación de afecto y cariño, como sería el amor filia en el griego, que se expresa por lo general contra los propios miembros de la familia. Un amor de afecto y cariño. No se trata tampoco de una entrega apasionada, como es el amor eros, como el que existe tal vez entre esposos. Sino que la palabra, mis hermanos, cuando yo lo leía, honestamente me ha impactado enormemente. La palabra que utiliza el griego para decir amad a vuestros enemigos, y es por eso que les digo que este texto es sumamente difícil, es porque la palabra que utiliza es agapeo. Es una expresión de amor que exige una benevolencia desinteresada y extraordinaria respecto a las personas que se presentan como antagonistas. Saben, el mundo está habituado a basar las relaciones con las personas con las siguientes bases. Ya sea que yo me acerco a alguien o soy amigo o quisiera tener a alguien cerca solo por su utilidad,
porque me representa alguna utilidad tener a esa persona cerca, puedo obtener algún beneficio de esa relación, o por un intercambio en igualdad de condiciones, porque algo puedo intercambiar con esa persona. Y en eso se basan las relaciones hoy en día. Sin embargo, el amor que Jesús describe aquí es un amor desinteresado, entregado, agapeo. La misma palabra utilizada para expresar el amor que Dios expresa hacia los pecadores. Se ama a quienes aborrecen, una correspondencia que para el resto del mundo podría parecer completamente absurda. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que debería de ser natural para los hijos de Dios, a los que están en su reino, a aquellos que se hacen llamar bienaventurados, dichosos. Son esos aquellos que deberían de expresar esa manifestación de amor. Ahora al inicio cantábamos que Jesús nos amó y nos amó sin merecerlo, y nos regocijamos en ese amor. De hecho, nosotros mismos decimos que no podemos entender el amor de Dios hacia un mundo que le aborrece, que le rechaza, que constantemente le da la espalda, que blasfema contra él. Pero él se manifestó hasta el extremo de dar su propia vida, todo cuanto él tenía, por una expresión de un amor incondicional, con tal de llevarlos a ellos de una posición de enemigos a una posición de hijos. Dios ve la condición de sus enemigos, pero esto es superado por el amor que sale de él y que se manifiesta en un deseo único, en un propósito de transformarlos a través de su gracia. Y usted y yo nos regocijamos en esto. Y de hecho, usted y yo fuimos parte del grupo que se era considerado sus enemigos. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Que dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Es ese amor agapeo el que expresa aquí el texto ahora, que debemos de manifestar hacia nuestros enemigos. Algo que para el mundo es completamente irracional. ¿Cómo amaría yo a quien me aborrece? Y les repito, no está hablando de una muestra de cariño, no está hablando de un amor superficial, sino que está hablando de un amor agapeo, desinteresado y entregado por mis enemigos. Ahora, si usted pensaba que se podía salir con la suya y decir, bueno, voy a manifestar amor verdadero diciéndole sí, bendiciones, un saludo amable, una relación superficial, el texto continúa diciendo: haced bien a los que os aborrecen. No es suficiente con que usted no tenga deseos de venganza contra sus enemigos. No es suficiente con eso. No es la demanda que Jesús está haciendo. Es preciso manifestarles amor y amor verdadero. Cuando hacen mal, ellos deben de ser correspondidos con el bien. Y esto es diametralmente opuesto a lo que usted y yo hemos aprendido y vivido siempre. Es completamente opuesto. Nuestra reacción natural es que a quien me trata mal, yo debo de tener sentimientos de venganza, debo de apartarme de esa persona. Y sin embargo, ahora Jesús dice: haced bien a los que os aborrecen. Escuche la palabra que Jesús decidió utilizar: a los que os aborrecen. El texto griego, si lo tratamos de traducir más literalmente para la palabra bien del castellano, está expresando la idea de tratar a alguien bellamente. Es un comportamiento hermoso frente a uno nefasto. Ahora, no es un amor ciego que no razona, sino todo lo contrario. No está expresando la idea de que usted debería cerrar los ojos y hacerse ciego a todo lo que esas personas son y actuar con un amor ciego. No se trata de eso,
sino que este amor entiende cuál es la condición de la persona. Entiende que tiene la condición de un criminal, de un perverso, de un ladrón, de un calumniador. La entiende perfectamente porque le dio el calificativo de enemigo. Ahora, esto no se trata que cuando Jesús pide que nosotros hagamos bien a los que os aborrecen, no significa pasar por alto sus manifestaciones de pecado. Tampoco significa tener complacencia en lo que ellos hacen y pasarlo por alto, sino que significa que entendiendo lo que ellos son, entendiendo la condición en la que están, la gracia de Dios de igual manera se desprende hacia ellos y que debemos manifestar el mismo amor que Cristo manifestó en nosotros, aun cuando éramos enemigos de Él. Ese mismo amor agapeo hay que manifestarlo haciendo bien por ellos y nos impulsa a amarles a pesar de su perversión. Los deseos que salen de nosotros, de nuestra naturaleza caída, de venganza, de correspondencia, todos esos deseos se diluyen y nace el deseo de amarles entrañablemente para favorecerles en la medida en que sea posible, así como Dios hizo conmigo. ¿Sabes? Es curioso que a veces glorificamos a Dios por todas estas cosas y bendecimos a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, nos amó aún sin merecerlo, estamos eternamente agradecidos porque a pesar de que yo nunca tuve correspondencia hacia amor, de igual manera Él decidió amarme. Y nos regocijamos en eso y glorificamos a Dios por eso, pero no estamos dispuestos a manifestarlo con los demás. No estamos dispuestos a compartir ese amor con los demás. Lo que está queriendo decir aquí Jesús con estas primeras palabras está buscando que nosotros le imitemos. Ahora, el texto en griego también, para esta porción del texto dice que en el griego dice que está en imperativo en voz activa, que eso lo que quiere decir en palabras sencillas es que está hablando de una acción que es ineludible y permanente. Repito, una acción que es ineludible y permanente. A los enemigos se les debe de hacer el bien y tratarlos con belleza de comportamiento. El texto continúa diciendo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice así el texto. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. No un ejemplo para que usted medite en él y diga, ay, qué bueno que era Jesús, cuánto amor manifestó cuando estuvo acá, cuánto amor ha manifestado por los pecadores. No es un ejemplo para que usted medite en él como normalmente hacemos, sino que el texto en Primera de Pedro continúa diciendo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no correspondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba su causa, encomendaba la causa al que juzga justamente. Tal ha de ser la forma del discípulo, seguir al maestro. Aquellos que ultrajan, aquellos que nos maldicen, aquellos que humanamente hablando podríamos decir no merecen nada más de nosotros, aquellos que usted pensaría que merecen desprecio y rechazo, a ellos se pide que los bendigan. Debemos bendecirlos y no solo eso, debemos de orar por ellos. Estas palabras de Jesús pienso que alcanzan el grado máximo. ¿Sabe? Jesús no está hablando por hablar
Jesús vivió cada una de estas cosas. Piensen en Lucas 23:34, cuando Jesús estaba ahí crucificado al frente de sus verdugos y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él oró por ellos, intercedió por aquellos que le maldecían, aquellos que se burlaban de él, aquellos que hacían mal con él. Jesús intercede por ellos. ¿Sabes? Exactamente la misma actitud de Esteban cuando dijo: Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo. La Biblia nos da múltiples ejemplos de la actitud correcta en la que debe vivir un verdadero discípulo del Señor. Ahora, para que no haya aún más excusas de parte de los seguidores de Cristo y que tal vez traten de evadir este difícil mandamiento, el texto continúa diciendo: al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Sabes? Este texto, esta porción, después de estudiar en la profundidad, me he dado cuenta que por demasiado tiempo se ha entendido equivocadamente, porque se ha hecho ver al cristiano como una persona que debe ser exageradamente sumisa, que no debe responder a nada, que debe ser aplastada por los demás y que debe vivir correctamente con ello. Pero esta serie de ilustraciones que vamos a leer no demuestran más que una actitud de amor y verdadera valentía, porque cuando se habla de amor, cuando se habla de hacer el bien, cuando se habla de bendecir y orar por nuestros enemigos, esto presupone necesariamente otra realidad, que es que si usted está cumpliendo con cada una de estas cosas, hay que establecer un contacto relacional con el mundo exterior. ¿Sabe? La bofetada es una señal de desprecio que se daba con el propósito de ofender. Si me acompaña a Juan, capítulo 19, por favor. Juan 19. Dice, versículo 1. Así que, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban, ¿qué? Bofetadas. Es una señal de ofensa, es una señal de desprecio. La imagen de volver la mejilla describe a una persona que recibe una bofetada como rechazo. En ciertas ocasiones también en el Antiguo Testamento la podemos ver asociada como la expulsión de la sinagoga también, una señal de esa expulsión. La vemos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles numerosas veces cuando iban ante el concilio y recibían puñetazos en su cara o bofetadas en su cara. Es una señal de ofensa y desprecio sumo. Y en todo caso, quien recibe la ofensa no devuelve el desprecio, no busca restauración ante los tribunales, simplemente se presenta en la disposición de permitir con mansedumbre que le golpeen la otra mejilla. Cuando leemos esto, nos damos cuenta que Jesús entra en un conflicto directo con la ley del talión a la que todos estamos acostumbrados. Ojo por ojo y diente por diente, y pensamos que esa es la justicia. Y Jesús entra en un conflicto directo con esta ley. En lugar de exigir derechos y procurar reparaciones, exhorta a la no resistencia al malvado. Es una demanda contra el yo personal, el yo que no es incapaz de perdonar a otro, el yo arrogante que procura siempre la autodefensa. ¿Sabe? Vemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos. Lo hemos visto múltiples veces ya en lo que llevamos del estudio, en el que la iglesia primitiva sistemáticamente volvía la otra mejilla para seguir compartiendo el evangelio con aquellos que les rechazaban. Entonces, la forma correcta de entender este acto, que muchos dirían que es un acto de sumisión completa,
Es un acto tal vez de no tener valor por sí mismo, lo que significa la posibilidad de ser golpeado en las mejillas es que estamos a una distancia lo suficientemente cerca del mundo que estamos expuestos a una bofetada y que hemos hecho un esfuerzo suficiente en compartir el evangelio y manifestar ese amor por los enemigos, en hacer el bien por los que nos aborrecen, en bendecir a los que nos maldicen, en orar por los que nos calumnian. Hemos hecho tal esfuerzo que hemos aceptado el riesgo de lo que esto significa y sabemos que es posible que recibamos otra bofetada en la mejilla. Eso es lo que verdaderamente significa este texto. Es el acto de amor verdadero, de valentía, el acto de ponerse en contacto con el mundo y saber que es posible que me van a rechazar, que me van a bofetear, que me van a despreciar y lo van a hacer múltiples veces, pero ninguna de esas cosas es motivo para dejar de hacerlo. El texto continúa diciendo, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esta segunda ilustración sigue en el mismo cuadro de hacerse vulnerables con tal de expresar amor a los demás. A quienes demandan la túnica debe darse la ropa también. Debe darse la capa. ¿Sabe lo que esto significa? Si a usted le quitan la capa, ni aun la túnica le niegues, lo que eso significa es básicamente quedar desnudo. Eso es lo que significa en el contexto. Significa quedar en su ropa interior frente a sus enemigos. La cuestión tiene que ver con aceptar el riesgo de ser completamente vulnerables hasta el punto de que alguien podría aprovecharse de nosotros. En el contexto bíblico, en Éxodo, si usted recuerda, era permitido tomar las prendas de alguien más como garantía de un préstamo. Pero según Éxodo también, esa prenda debía ser devuelta antes de que se pusiera el sol para no pasar frío. O sea, que la imagen que nos está mostrando esta porción del texto habla de un abuso completo. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos que entender esto de manera literal? O sea, de verdad tengo que exponerme hasta tal punto de que tenga que quedar desnudo al frente de todos. Y este principio, para interpretar si es algo literal o no, lo podemos aplicar en toda la Biblia, más particularmente al Nuevo Testamento. Creo que si usted lo trata de interpretar de forma literal, el resultado termina en un absurdo. ¿Qué beneficio tendría para el creyente quedar completamente desnudo de forma literal frente a los demás? No hay ningún beneficio en ello. Repito, la cuestión tiene que ver con aceptar el riesgo de ser completamente vulnerables hasta el punto de que puedan aprovecharse de nosotros. Otra forma de saber si esto es literal o no es ver la aplicación que le daba la iglesia primitiva. Un ejemplo claro es Pablo, quien se expuso constantemente a todos los peligros por el evangelio. Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino vence lo malo con el bien. A eso se refiere a esa exposición, a estar constantemente en contacto con el enemigo, expresando un amor verdadero, manifestando el evangelio, sabiendo que eso puede terminar en una humillación absoluta. Puede terminar en una injusticia absoluta en la que te quedes sin nada. Lucas capítulo 6, versículo 30 sigue diciendo, a cualquiera que te pida, dale. Esta actitud la vemos claramente en un acto de salvación de parte del Señor, que no esperó a que el pobre fracasado, el ciego, el caído, clamara a Él por compasión, sino que se despojó a sí mismo de todo aquello que Él tenía y vino al encuentro del necesitado. Quien vive a Dios de esa forma tan vivencial, ese Dios de bondad, no puede mostrar sino compasión con los demás y con los necesitados. Lo que este texto quiere decir es que cuando dice el que te pida, dale, no te aferres a tus posesiones, perdón, no te aferres a lo que tienes, sino que
Manifiesta ese amor desinteresado, ese amor agapeo por tus enemigos. Esto lo que nos hace observar también es que una iglesia carente de esta actitud, carente de un contacto constante con los enemigos, como repito, no tomando o pasando por alto sus faltas, sino que a pesar de ellas, amar como Jesús nos amó. Una iglesia carente de acción social no es un buen ejemplo para el evangelio que predica. No podríamos decir que somos bienaventurados si no somos capaces de expresar estas cosas que el Señor está diciendo acá. ¿Sabe? Esta actitud sí la vemos en la iglesia primitiva también. El atender a los necesitados, el estar todos juntos en un mismo sentir, dando de lo que tenían para ayudar a aquel que no tenía. Esta es una evidencia de una iglesia que vive el evangelio. Y dice, al que tome lo que es tuyo, no te lo pidas de vuelta. Y básicamente lo que quiere decir aquí el texto es la misma idea que venimos expresando hasta ahora. Es el supuesto de hacerlo, no procurando recibir algo a cambio o algo de vuelta. Es la expresión de ese amor desinteresado, la misma expresión que vemos en Jesús. También dicho de otro modo, es mejor sufrir la pérdida de las posesiones materiales. Es mejor sufrir perder las cosas que no manifestar ese amor a los enemigos. Y aquí, cuando estudiaba este versículo que viene, la verdad me impactó muchísimo. La famosa regla de oro. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sabía usted que los discípulos cambiaron, los judíos cambiaron la regla de oro? Cuando leemos ciertos escritos apócrifos, como por ejemplo Tobías, vamos a encontrar que la regla de oro dice así: no hagas con otros lo que no queréis que te hagan a ti. Lo cambia al negativo. Y usted podría decir, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Si usted cambia la regla de oro al negativo, es muy fácil lavarse las manos y decir, no voy a hacer nada. Porque si no hago a otros lo que no quiero que me hagan a mí, es tan sencillo como quedarme sentado y no tener que mover un solo dedo. Nada más tengo que restringir de vez en cuando ese impulso que me sale de hablar mal de alguien, por ejemplo. Pero lo que Jesús dice en la regla de oro es, así que haced cuanto deseéis que hagan con vosotros. No se trata de acciones puntuales y ocasionales, sino de una forma continua de vida. Dios demanda un corazón recto que se manifiesta mediante acciones justas de forma constante. Es una acción continua, es un imperativo que establece no como una opción, sino como un mandamiento. Pero hay que hacer. La regla de oro expresada por Jesús es que hay que hacer. De otra manera sería demasiado fácil lavarnos las manos si decimos, si su estilo de vida hasta ahora ha sido no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es muy fácil lavarse las manos. Nos podemos quedar sentados y no hacer absolutamente nada. Pero repito, reflexionemos en esto. Así que haced cuanto deseéis que hagan con vosotros. Y ahora vamos a hablar del mérito. Ese mérito que a veces nos infla el pecho y hace que nos demos palmaditas en el hombro y digamos que cargas. Yo sí que amo a los demás. Porque el texto en el versículo 32 sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si te has limitado hasta ahora a solo expresar amor a los que te aman, la verdad es que no hay ningún mérito. En ese sentido, muy particular, los pecadores actúan exactamente igual que usted y que yo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Inclusive lo hacen para recibir un poquitito más de beneficio, un poquitito de intereses. ¿Sabe? Amar a los que lo aman a usted es natural. Lo que sería contra natura, lo que sería manifestar un amor verdaderamente distinto, lo que reflejaría verdaderamente que usted es un extranjero en esta tierra, que usted solo está de paso, sería que usted manifieste ese amor agapeo hacia sus enemigos. El texto continúa diciendo, ya a manera de conclusión, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Es el mismo galardón del que nos hablaba acerca de los bienaventurados, no es distinto. De manera que si es el mismo galardón, significa que quien es bienaventurado necesariamente debe cumplir con los mandamientos que acabamos de leer. Necesariamente debe expresar y manifestar amor contra sus enemigos, perdón, amor hacia sus enemigos. Y el texto continúa en el versículo 36, ya para concluir, diciendo, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Creo que en otras ocasiones he predicado al respecto a lo que se conoce en teología como la relación vertical horizontal. Si mi relación vertical con Dios está bien, necesariamente horizontalmente para con quienes me rodean también va a estar bien. Porque si mi prioridad es imitar a aquel que hizo lo imposible por mí, aquel que manifestó ese amor que yo no puedo entender, si yo quiero imitar a ese Dios, si yo quiero imitar a ese Jesús, necesariamente cuando esa relación está bien, cuando se ha entendido cabalidad, la expresamos con los que nos rodean, con nuestros enemigos. Ahora, ya para ir cerrando el estudio de esta mañana, cuando Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos, me cuesta mucho ver este amor en el mundo en que nos comunicamos o el mundo que vivimos hoy. Me cuesta mucho a veces ver ese amor hacia las personas que sostienen valores y principios distintos a los nuestros. Creo que la iglesia se ha sentado muy cómodamente y tal vez interpretó la regla de oro como en el sentido negativo, en el mismo sentido en que los judíos lo interpretaban, pero se olvidaron de que era un imperativo. Es posible que en expresar este amor el mundo nos entienda erróneamente. Es posible que al amar a nuestros enemigos, al hacer el bien por ellos y tratarlos bellamente, al orar por ellos, al bendecir a aquellos que nos calumnian, con toda probabilidad nos van a herir una mejilla. Con toda probabilidad nos van a pedir la capa
Y con toda probabilidad, si usted sigue este mandamiento y si usted es obediente, va a volver la otra mejilla y no va a negar aún su túnica. Usted sabe de que a pesar de que el mundo nos entienda erróneamente, esto no es una razón de nuestra parte para ser insensibles o para dejar de esforzarnos en expresar el amor de Cristo a otros, porque es demasiado sencillo hacerlo para los que nos aman. Un amor diferente, ese amor agapeo, ágape, ese amor desinteresado, entregado, se expresa y se manifiesta en su cabalidad cuando lo hacemos de la misma forma en que Jesús lo hizo, expresándolo hacia sus enemigos, hacia aquellos que no lo merecen. Y si estamos dispuestos a alabar a Jesús por ese amor desinteresado, si nos regocijamos en él, deberíamos también regocijarnos en la capacidad y la necesidad de expresarlo a otros. Creo que esta enseñanza va muy en línea con lo que el pastor nos comentaba hace el fin de semana pasado, en el último culto dominical. Tírate al agua. Tenemos que tirarnos al agua. Ya por mucho tiempo hemos estudiado la doctrina, la entendemos bien, pero es necesario que manifestemos ese amor desinteresado hacia nuestros enemigos. Es necesario hacernos vulnerables. Vamos a salir heridos, nos van a herir en una mejilla, pero es necesario poner la otra. Así que con esto en mente, mis hermanos, oremos para despedirnos esta mañana. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra perfecta y preciosa, que en esta mañana nos ha confrontado grandemente. Estoy seguro que en la misma forma que confrontó a tus discípulos en esa montaña, nos ha confrontado hoy a nosotros. Padre, tu amor no lo podemos comprender. No puedo comprender cómo decidiste sacrificar a tu hijo por un vil pecador como yo. Sin embargo, quiero que otros conozcan de ese amor. Quiero manifestar ese amor hacia mis enemigos. Quiero tirarme al agua. Ya no quiero más seguir interpretando esto desde la perspectiva negativa en que los judíos lo interpretaban, en la que es muy sencillo no hacer nada. Es muy sencillo nada más quedarse sentado y decir, yo no le he hecho nada malo a nadie. Es necesario incomodarnos. Es necesario estar a una distancia lo suficientemente cercana del enemigo como para ser abofeteados en la mejilla. Queremos expresar tu amor, mi Señor, para aquellos que lo necesitan. Te pedimos perdón, Padre, porque si durante todo este tiempo en que hemos caminado a tu lado, hemos tratado de interpretar esto de una forma más conveniente para nuestra vida, hemos tratado de interpretarlo de una forma en que nos resulta más sencilla vivir con ello, o simple y sencillamente lo hemos ignorado, te pedimos perdón, mi Señor. Pero como tus hijos que buscan agradarte, como aquellos que antes fueron tus enemigos, pero por tu gracia y tu misericordia hoy podemos decir que somos tus hijos. Queremos obedecerte y agradarte, Padre, como congregación. Queremos manifestar esas obras de bien social, mi Señor. Queremos acercarnos a aquellos que necesitan de ti. Mis hermanos, permítame bendecirlos con la bendición sacerdotal para despedirnos, que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.